Bueno, y como dice el título del video, el día de hoy le voy a estar mostrando un poco más a detalle una criptomoneda que salió hace un par de días atrás y que ha dado muchísimo de qué hablar, ya que la criptomoneda en sí nos trae una propuesta bastante innovadora, una propuesta bastante disruptiva y que llama mucho la atención su función, o lo que podría ser su función de cara al futuro, y también llama muchísimo la atención la persona que está, o una de las personas que está detrás de este proyecto, ¿no? Para ello me voy acá a worldcoin.org y acá lo primero que nos sale es una carta de los fundadores, ¿no? Intenté traducir esto, pero no pude hacerlo, así que bueno, lo voy a hacer de manera manual, por así decirlo. Acá nos dice que han pasado más de 3 años desde que ellos fundaron WorldCoin con la ambición de crear una nueva identidad y una red financiera en la cual todos son dueños o partícipes, por así decirlo. Y acá dice que si tienen éxito, ellos piensan que WorldCoin puede incrementar drásticamente la oportunidad económica. Y hablan de una solución escalable para distinguir, óigase bien, humanos de lo que es la inteligencia artificial. Acá no lo colocan como AI, ¿no? Ok, y nos habla de que esto lo haría mientras preservan la privacidad. Un proceso global democrático, así mismo ellos lo citan. Y bueno, básicamente lo que ellos buscan de hacer este proyecto es hacer un producto que tenga como una especie de base de datos y que se pueda distinguir personas reales de lo que sería la inteligencia artificial. Pero esto no solamente es curioso de por sí, sino que la persona que está acá, bueno, acá dice otra cuestiones bastante interesantes, pero al final de esta carta sale el nombre de una persona, Alex Blania, y otra persona llamada Sam Altman. Y lo curioso de este personaje, Sam Altman, es que esta persona es uno de los fundadores del famoso ChatGPT, ¿no? Esta persona es CEO de una empresa llamada, acá se lo estoy colocando, llamada OpenAI. OpenAI es la empresa creadora del famoso ChatGPT, que revolucionó todo lo que ha sido la parte de la inteligencia artificial desde hace ya algunos meses, ¿no? Llama curiosamente la atención todo el esfuerzo que se ha puesto en este proyecto, que como digo acaba de nacer, y que también tiene la curiosidad de que hicieron una especie de aplicación en la cual las personas se registraban aportando ciertos datos personales y que estuvieran consiguiendo pago o dinero por simplemente hacer ese registro, en lo que es su plataforma, ¿no? Algo bastante curioso, pero que no termina allí, porque siguen habiendo y saltando otras curiosidades bastante interesantes. Para ello voy a seguir acá a otra parte de la página, acá donde dice Shurle, que es tabla. Bueno, y una vez hayan dado clic en esa parte donde dice Shurle, que es tabla, llegamos a otra parte donde dice que consigas tu OR más cercano y verifiques tu World ID. Como les digo, ellos lanzaron también una aplicación en la cual las personas se registraban por el teléfono y las personas ganaban dinero directamente por registrarse y dar cierta información personal, dinero que tengo entendido que inclusive lo podías sacar a algunos exchanges disponibles y pasarlo inclusive a
a dólar, ¿no? Obviamente ellos te iban a dar una cantidad de token, el token nativo de World Coin, y luego eso lo podías pasar. Inclusive se hablaba montos superiores de $50 que estaba dando esta gente, ¿no? Pero acá esto es más curioso aún. Como les digo, acá nos dice algo de conseguir el OR más cercano y verificar tu World ID. Fíjense esto. Acá uno baja y vemos en esta imagen como hay un stand y tenemos esta especie de bola cromada. Pues bien, esta compañía en algunas ciudades del mundo han colocado esta especie de stand y básicamente acá las personas pueden venir que quieran o que les llame la atención el proyecto o quieran tener que ver con este proyecto, vienen acá y este aparato escanea lo que es el iris de las personas. El iris, hablo del globo ocular, ¿no? Y ya con eso quedan registrados y tienen ya un registro en esa plataforma, ¿no? Algo bastante disruptivo, bastante curioso. Actualmente tiene 124 locaciones que están repartidas a lo largo del mundo, ¿no? Fíjense acá, sale distintas direcciones. Fíjense acá La Gavia, que es una parte de Madrid. Acá está en Kenia, hasta en Córdoba. Y está disponible en varios países. Fíjense: Argentina, Brasil, Chile, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Japón, Kenia, Corea, México, Portugal, Singapur, España, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos. Una particularidad por demás de curiosa. Veremos qué sucede con este proyecto, si se sigue expandiendo. Como les digo, habla de separar, ¿no? De tratar de identificar cuando una persona es un ser humano real y cuando es un bot, ¿no? O inteligencia artificial en este caso, lo cual es algo que llama poderosamente la atención. Y bueno, aquí me voy a otra parte de la página en la cual ellos hablan acerca de los tokenomics, ¿no? Esas métricas de lo que sería esta criptomoneda, ¿no? Acá fíjense, nos hace una tabla en la cual nos da ciertos parámetros bastante sencillos de leer, pero bastante certeros y características de este proyecto. Por ejemplo, acá nos coloca, como les comenté anteriormente, que fue lanzado, launch date, el día 24 de julio del presente año, y que acá nos habla también de la información sobre la network en la que se desarrolla este proyecto. WorldCoin, entre paréntesis WLD, nos dice que es un token que corre en la red principal de Ethereum, en la RC20, y que también funciona en la red de Optimism, que Optimism viene siendo como una capa 2, una capa lateral de la red principal de Ethereum, la cual tengo entendido tiene comisiones un poco más bajas y quizás tenga una rapidez mayor, ¿no? Acá fíjense, nos sale la dirección en la red de Ethereum y acá nos sale la dirección en la red de Optimism. Nos dice que el supply de la capitalización inicial es de 10 billones de la moneda de WorldCoin, y acá nos dice un poco acerca de la inflación que sería 1.5 por año. Y acá nos dice que el supply circulante, es decir, la cantidad máxima de esta moneda sería de 143 millones de tokens, ¿no? Y por acá les quiero mostrar algo bastante interesante también,
esta gráfica, ¿no? Acá ellos nos hablan, nos dice retrospectiva, nos dice de un exitoso prelanzamiento, una fase, mejor dicho, de prelanzamiento, la cual iba desde mayo del 2021 hasta julio del 2023. Durante ese periodo de tiempo, más de 2 millones de personas fueron verificadas con nuestro World ID, con los SOR, que es esa imagen que les mostré anteriormente, a lo largo de más de 30 diferentes países, ¿no? Y acá quiero mostrarle esta gráfica, la cual nos habla de la distribución de los HOR de verificación, por así decirlo. Fíjense, muy interesante. En Asia están ubicados el 32% de ellos, ¿no? Fíjense acá en anaranjado. En África están ubicados el 31.4%, que está acá en amarillo. Y Latinoamérica, óigase bien, 19.0%, que está acá identificado en verde. Europa, 17.3%, que está colocado acá en azul, ¿no? Y nos dice otro 0.3%. Bien, ellos hablan también de una descentralización, lo cual es bastante interesante, ya que por ejemplo acá toma relevancia lo que sería el continente asiático, luego África y tercero Latinoamérica. Llama la atención que no veamos un valor más preponderante por parte de Norteamérica, ¿no? Como sería Estados Unidos o Canadá. Pero también hay que recordar que las regulaciones de las criptomonedas en esos países están mucho más agresivas, y quizás por eso ellos no están tomando tan en cuenta quizás ese mercado, ¿no? Veremos qué sucede con esta criptomoneda, que realmente tiene unos fundamentales bastante llamativos, por así decirlo, y que pudiera estar dando mucho de qué hablar. Espero les haya gustado este video. Si fue así, los invito a que le den un gran like. Con ello me ayudan a seguir creando este tipo de contenidos. Y si les ha gustado mis recientes videos, los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de todo este video. Por acá se despide su amigo José Rodríguez. Chao.